Bien, buenos días. ¿Me acompañan, por favor, Iglesia, al Evangelio de Marcos, capítulo 10? Vamos a estar estudiando el versículo 35 al versículo 45. Marcos 10, versículo 35 al 45. Es hermoso predicar los evangelios porque los evangelios nos muestran a Cristo, a nuestro Señor y amado Salvador, en toda su gloria, en todo su esplendor, pero también nos muestra a Cristo en Él vino, vivió, en cosas cotidianas que Él vivió con sus discípulos. Y eso va a ser la historia de hoy. A modo de introducción también tenemos que entender, para entender mejor el texto, que el Evangelio de Marcos, y en esta sección en la cual vamos a estudiar, se encuentra en la parte central del Evangelio de Marcos. Del capítulo 8, versículo 35 a 10:52 del Evangelio de Marcos, estamos en la parte central de este Evangelio. ¿Por qué decimos eso? Porque en el versículo 32 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, e iban delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos, y los que los seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y en 3 días después resucitará. Estamos en la porción central del Evangelio de Marcos, porque él ya por tercera vez, como dice también ahí en sus encabezados, él le anuncia la muerte a los discípulos. Él va a camino a Jerusalén. Lucas 9:52 en el paralelo dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, habla de una determinación. Y lo importante del versículo 32, observen ustedes que él va delante de ellos. Una persona que va a morir no va tan determinada, pero él está cumpliendo el propósito de Dios, el plan eterno de la redención. Él está yendo a Jerusalén a cumplir el plan y propósito eterno de la redención. Pero si leemos el Evangelio de Marcos, para las personas que leen la audiencia original de Marcos, recuerden que la Biblia tiene una audiencia original, la cual le fue enviada estos evangelios, tiene como propósito, pero también para nosotros, ¿no? de hacer 2 preguntas. Y la idea de ello es: ¿quién realmente es Jesús? Una persona, cuando leía el Evangelio de Marcos, acá responde: ¿quién realmente es Jesús? Y hay otra pregunta que también el Evangelio de Marcos responde: es ¿cómo debe vivir o cómo debe ser un seguidor de Jesús? ¿Qué implica ser un discípulo de Cristo? Entonces está hablando de su identidad y está hablando de su misión. O sea, también implica también el discipulado. ¿Qué implica ser un verdadero discípulo de Cristo? Entonces, si una persona que leía el Evangelio de Marcos le responde estas 2 preguntas, y lo que vamos a ver hoy, versículo 35 al 45, es un poco también lo que responde acerca de esto. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué implica ser un discípulo? Por eso también lo que vamos a ver hoy, en una frase se lo puedo resumir, dice que la verdadera grandeza consiste en servir a otros como discípulo de Cristo, y no consiste en conseguir poder y posición. Les repito, la verdadera grandeza del discipulado consiste en servir a otros como discípulo de Cristo, como verdadero discípulo de Cristo. Pero no consiste en conseguir poder y posición. Pero también es un llamado radical, realmente al servicio a nuestro Señor. Es un llamado radical al servicio a nuestro Señor, como estilo de vida. Como estilo de vida. Observen el texto, por favor. Juan 10:35 dice: Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó.
Versículo 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Le respondieron, podemos. Y Jesús le dijo, la copa que yo bebo beberán, y serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús le dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Y acá está el texto central del Evangelio. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates de muchos. El título de este mensaje es La grandeza de un siervo. La grandeza de un siervo. Y vamos a observar del versículo 35 al 41, vamos a ver la petición pecaminosa de los discípulos. La petición, ustedes ya observaron el texto, la petición pecaminosa de los discípulos, versículo 35 al 41, y luego el versículo 42 al 45 vamos a ver el acto de servicio y humildad de Cristo. El acto de servicio y humildad de Cristo. Empecemos por lo primero, versículo 35 al 37, también como un subpunto, vamos a ver ahí la ambición orgullosa de los discípulos. La ambición orgullosa de estos discípulos. Observen el versículo 35. Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. No sé si ustedes entendieron el contexto de lo que yo recién leí, el versículo 32 al 35. El Señor Jesús le vuelve a anunciar por tercera vez que Él va a morir. Y en este anuncio, observen el versículo 34, le dan detalles de su muerte. Es el anuncio que más detalles le da acerca de su muerte. Pero parece que ellos no quieren hablar de la muerte de Cristo, porque es interesante que cuando Jesús siempre le anuncia la muerte, ya también lo había anunciado antes en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 33, lo vamos a leer. Ellos inmediatamente comienzan a pelear por puestos de posición y poder. Y eso no es casualidad. Jesús le anuncia que Él va a morir y ellos comienzan a pelearse. Jesús le anuncia que va a padecer y ellos comienzan a pelearse por puestos de poderes. Y no solamente ahora, más adelante también, en el aposento alto, pasa exactamente lo mismo. Como que ellos no quieren hablar acerca de la muerte de Cristo. O sí que lo entienden, pero el punto es que, bueno, ya que Jesús va a morir, bueno, ¿qué parte me corresponde a mí? Esa es la idea. Ellos están observando, miren el versículo 35, van a Jesús, se le acercan a Jesús y comienzan a hacerle una petición, pero esa petición es pecaminosa y detrás de eso hay una ambición orgullosa. Hay una gran ambición orgullosa. Entonces, Jesús le habló acerca del reino, pero ellos solamente piensan en reinar. Ojo, no está mal que ellos deseen querer estar en el cielo y ser recompensados, porque Jesús ya le había hablado también acerca de eso. Mateo 19, 28 dice, en cuanto les digo, ustedes que me han seguido, dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes se sentarán sobre los 12 tronos, le dice Jesús. O sea, ellos iban a reinar con Jesús. Jesús le dice que va a Jerusalén, Jesús le dice que va a morir, pero ellos tienen en su idea, bueno, ya que Jesús va a morir, ¿qué parte nos toca a nosotros? Eso es lo que está diciendo. Observen la petición, versículo 36. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Le dice Jesús. Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos.
Lo que ellos están pidiendo a Jesús es un cheque en blanco. O es casi infantil esto. Y yo creo que los padres me van a sentir identificado con eso. Cuando tu hijo viene y te dice, papá, decí que sí. Bueno, ¿qué querés primero? No, vos tenés que decir que sí, yo después te digo. No, decime que sí, porque lo que va a decir te va a repercutir lo que vos le vas a decir, sí o no. Ellos le están diciendo, Señor, danos lo que te pidamos. Y también acá, hermanos, también para empezar a implicar un poco el texto es, gracias a Dios que Dios no nos da lo que siempre le pedimos, ¿no? Porque Dios no nos da lo que nosotros le pedimos, Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Y gracias a Dios que Dios no nos responde nuestras oraciones muchas veces egoístas. No conforme a lo que nosotros queremos, eso es nuestra oración muchas veces, sino conforme a la voluntad de Dios. Y ahí están ellos. Ellos solamente quieren reinar. Y acá se evidencia que es un problema de corazón. El asunto es un problema de corazón, no es un tema de dónde me voy a sentar, es un asunto de corazón. Y ellos, les vuelvo a reiterar, tenían una teología correcta. Ellos entendieron que él era el Mesías. Marcos 8 habla de la confesión de Pedro. ¿Quién dice que soy? Le dice. Bueno, uno dice que soy Juan, otro dice que soy Elías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ellos entendieron que él era el Mesías. Ellos entendieron que iban a morir. 3 veces les dijo. Teológicamente sabían que él iba a reinar. Pero muchas veces podemos tener una teología correcta, pero un corazón orgulloso. Noten el tono que ellos les dicen. Y en Mateo 20, que es el paralelo de esta escena, también aparece otra persona, que es la madre de Jacobo y Juan. Y es interesante que la madre le dice, ordena que en tu reino mis 2 nenes se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda. La madre. La pregunta que les hago y que me dice es, ¿qué es lo que pudo haber encendido esa ambición en Jacobo y Juan? ¿Por qué ellos fueron a pedir eso? Bueno, el comentarista Hendriksen da 4 opciones, y las 4 opciones pueden ser verdades, pero también se las leo porque también es algo que realmente nos pasa a todos nosotros, lo que acá dice el comentarista Hendriksen. ¿Qué es lo que pudo haber encendido esa ambición? Bueno, primero dice, la madre de ellos lo deseaba, es lo que yo recién les dije. Mateo capítulo 20 habla de eso. Va y le dice, ordena. Jesús, le da una orden a Jesús. Es una petición osada, pero con una ambición de poder. Otra opción, dice que Jesús los había incluido en el círculo más íntimo de los discípulos. Pedro, Jacobo y Juan pertenecían al círculo más íntimo de los 12. Siempre el Señor le mostró verdades a ellos 3 que a los otros no le mostró. ¿Pero por qué? Porque Dios los estaba preparando a ellos. No porque eran más importantes. Y quizás ellos posiblemente pensaron que eran más importantes. Ahora vamos a ver que los otros. Al comienzo estos hombres habían pertenecido, dice Hendriksen, a una clase social más privilegiada que otros discípulos. ¿Por qué? Porque Jacobo y Juan sus padres tenían obreros a sueldo. Eso lo dice Marcos 1:20. Cuando el Señor los llama, dice que ellos dejaron a su padre y a los jornaleros. O sea que ellos aparentemente tenían como una flota pesquera. No estaban tan mal económicamente Juan y Jacobo. Y el último punto que señala Hendriksen dice, podría tratarse que Jacobo y Juan eran parientes de Jesús. Muchos dicen que su madre, Salomé, era la hermana de María. O sea que ellos eran primos de Jesús. Esa familiaridad los llevó a quizás a ser un poquito más confianzudo con nuestro Señor. Pero la idea, acá el texto lo que está mostrando, observen, es que ellos como que lo llevan aparte a Jesús. Y le dicen, vengan, vení Jesús, vamos a hablar la mesa chica, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hablar acerca del reino de Dios? Pero solamente está Jacobo, está Juan y está el Señor. Ni siquiera a Pedro llamaron.
El punto, hermanos, acá es que la ambición pecaminosa de ellos, y también nos podemos ya empezar a incluir en esta historia, es el orgullo. Es una ambición orgullosa. Es nuestro enemigo del alma, el orgullo. Que es muy sutil muchas veces en nuestras vidas. Pero la idea de acá, el punto es querer sobresalir por encima de los demás, de los otros 10. Ese es el punto acá. Ellos, al hacer esta petición, se creían más importantes que los otros 10. Y también lo que está revelando el texto es que ellos no están conformes con lo que Dios ya le había dado a ellos. Eran apóstoles, formaban parte del círculo íntimo del Señor. Y sin embargo, querían más. Ambicionaban puestos de poder y privilegio. La idea es, hermanos, que los otros 10 estén debajo nuestro. Ese es el punto acá. Y eso es lo que hace el orgullo. Y el orgullo, como dijo un puritano, Richard Baxter, tiene varias manifestaciones, varias caras. Y no solamente en ellos, sino también en nuestras vidas. El orgullo es uno de los, dijo Richard Baxter, es uno de los pecados más difíciles de mortificar porque se alimenta de cualquier cosa. Se alimenta de la familia, se alimenta del dinero, se alimenta de los hijos, se alimenta del trabajo, se alimenta del ministerio, se alimenta del púlpito, de cualquier cosa. Y hermanos, vivimos en un mundo, nadie está exento de eso, ¿no? Donde la autopromoción, donde la ambición funciona. ¿O no? Es una moneda corriente en el mundo de afuera. Funciona la autopromoción, la ambición, el poder, como se dice vulgarmente, pisar cabezas, no importa qué, pero yo tengo que llegar a donde yo tengo que hacerlo. Pero el Señor nos va a mostrar que no es así en su reino y tampoco en su iglesia. Hermanos, la pregunta también es si realmente estamos satisfechos con lo que el Señor ya nos ha dado. Él ya me ha dado todo, ¿no? A veces creemos que Dios es injusto con nosotros y Dios ya nos ha dado todo. Ya nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya gozaremos de la eternidad con Él. Pero nuestro corazón, y eso es lo que nuestra carne pide, hermanos. Por eso los discípulos no están muy exentos a nosotros. Eso es lo que piden muchas veces nuestra carne. El orgullo. El orgullo es un asesino silencioso, absorbe nuestro corazón sin darnos cuentas. Para ver una definición también sencilla del orgullo y que podamos entender, el orgullo es pensar en uno mismo y nada más que en uno mismo. Yo soy el rey, yo estoy en el altar. Y lo peor de todo es que no lo decimos, pero lo pensamos. Y está en nuestro corazón. Pero yo tengo más estudio que este hermano. Pero yo hago mejor café que esta hermana. Pero yo canto mejor que esta hermana. Estoy tirando ejemplos, no estoy pensando en nadie, ¿sí? No lo digo, pero ¿dónde está en mi corazón? Y lo pienso cuando estoy solo. La pregunta es, ¿qué tipo de pensamiento estamos teniendo cuando estamos solos? Y ellos tenían una ambición orgullosa. Pero también en el versículo 38 y 40 está el martirio profetizado dentro de esa petición pecaminosa. Cuando ellos van y le piden puesto de posición y poder. Está el martirio profetizado de ellos. Observen el versículo 38, por favor. Sigue la historia. Jesús le dice, ustedes no saben lo que piden. Realmente no saben lo que están pidiendo, le dice. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y observen o imaginen el tono de ellos, de Jacob y Juan. Podemos.
Y Jesús le dijo, la copa que yo bebo beberán, y serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Luego de mostrar el estado de su corazón, el Señor con una paciencia admirable, porque tranquilamente podía haber hecho cualquier cosa, sin embargo les tiene paciencia. Y Él le dice, no saben lo que están pidiendo. Y ahí el vaso y la copa que son sinónimos, y el bautismo está asociado con el sufrimiento. Vuelvo a reiterar, la copa y el bautismo que Jesús está hablando en el versículo 38 y 39 tiene que ver con el sufrimiento. Eso es un modismo del Antiguo Testamento. Observen, se los digo, Isaías 55, 22 dice, así dice tu Señor, el Señor tu Dios, que lucha por su pueblo. He quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor, nunca más la beberás, dice Isaías. Y el bautismo es igual. Lucas 12, 49, el Señor Jesús dijo, yo he sufrido para echar fuego sobre la tierra. Cómo quisiera que ya estuviera encendido, pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cuánto me angustio hasta que se cumpla. No está hablando del bautismo por inmersión, el bautismo bíblico, sino que está hablando acerca de sumergirse y tomar el sufrimiento. Ese es el punto. Jesús lo que le está diciendo es, ¿ustedes quieren gloria? Bueno, esa es una recompensa que va de la mano al grado de sufrimiento que soportás. Ese es el principio que está utilizando Jesús acá. ¿Quieren gloria? Van a pasar por sufrimiento, porque el único camino del discipulado de Cristo es la cruz. Es la cruz. Y es interesante, hermanos, ellos siempre están lentos para servir, pero rápidos para reinar. Unos capítulos atrás, cuando el Señor se transfigura y le muestra destellos de su gloria, ¿quién está ahí? Jacobo, Pedro y Juan. ¿Se acuerdan la reacción que tuvo Pedro? Bien intencionada. Señor, ¿quiere que hagamos 3 enramadas? Una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Ellos vieron la gloria, querían vivir ahí, querían quedarse a vivir con él. Pero cuando se trata de servicio y sufrimiento, no. A mí no me hables de eso. Y lo que estamos viendo, hermanos, es que el verdadero discipulado, como dijimos al principio, es un llamado radical al sacrificio, a negarse a uno mismo y también al servicio. Jesús le recuerda aquí que allá habían olvidado, dice, a saber que una petición de gloria significa una petición de sufrimiento. En otras palabras, el único camino que lleva al cielo es el camino de la cruz. Pero noten en el versículo 39 la arrogancia de ellos. ¿Ustedes pueden realmente hacer esto? ¿Y ellos qué dijeron? Sí, claro que podemos. Y aquí también lo que se observa, hermanos, es la otra de las manifestaciones también del orgullo, es la autoconfianza, la autosuficiencia. Yo puedo. Yo puedo. Pedro, ¿recuerdan? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, si es posible hasta la muerte. No, Pedro le dice, Señor, antes que el gallo cante, ¿me negarás? 3 veces. No, yo puedo, no. Pedro, Satanás os ha pedido para sanderaos como a trigo, le dice. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, vas a caer. Pero yo te voy a confirmar, yo te voy a levantar. Y cuando te levante, confirmá a mis hermanos, pastoreá a los hermanos. Pero Pedro estaba apuntado en su autoconfianza, en que yo puedo, en tu autosuficiencia. Mateo 26, 41 dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. En el momento de la prueba, ¿qué hicieron? Corrieron. Porque confiaban en sí mismos. Y el Señor sabía eso. Por eso la palabra de Dios está lleno de advertencias, de decir, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
No podemos llevar nuestras familias adelante con nuestra propia fuerza. Yo puedo. No podemos criar a nuestros hijos sin la dependencia del Señor. No podemos hacer el ministerio sin depender del Espíritu Santo. Pero muchas veces somos autosuficientes. Tenemos una excesiva confianza en nosotros mismos y decimos, como ellos, podemos. Pueden beber el sufrimiento y sumergirse completamente. Eso significa, ¿no? Hasta el martirio. Claro que no. Claro que no estaban todavía preparados. Por eso cuando vino la prueba, corrieron. Pero acá hay una profecía acerca de ellos. Porque Jesús les está profetizando y les está diciendo cómo ellos iban a morir. Y eso se cumple, hermanos, en Hechos capítulo 2:12, cuando se ve que Jacobo es el primer apóstol que muere por la causa de Cristo, a mano de Herodes el Grande. Y Juan, ¿se acuerdan que vimos el domingo pasado? Martirizado, preso, a causa del testimonio de la palabra de Dios. El primer mártir y el último apóstol, el último. El primero que muere y el último que muere. Jacobo y Juan. Pero los dos iban a sufrir por la causa de Cristo. Los dos iban a morir por Cristo. Y vaya que aprendieron la lección. Dios los estaba moldeando. Dios los estaba formando. Por eso también le tiene una paciencia increíble a ellos y también a nosotros. Observen el versículo 40, por favor. Y esto es asombroso. Es increíble el contraste que hay entre nuestro Señor y ellos aquí. Y también aplicado a nosotros. Dice el versículo 40, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es el mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Es asombroso aquel contraste que hay. Ellos buscando gloria, poder, confiando en sí mismos, autopromoción, ambiciosos. Y sin embargo Jesús, observen, el autor de la vida, el alfa, el omega, el rey de reyes, señor de señores, le está diciendo, observen el versículo 40, yo voy a reinar, porque dice, pero al sentarse a mi derecha y a mi izquierda, o sea, le está diciendo, yo voy a reinar, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Y en Reina Valera dice que eso le corresponde a mi Padre, dice. No sé si usted está entendiendo lo que el texto está diciendo acá y lo que el Señor también le está enseñando a ellos. Aquí hay una autolimitación autoimpuesta del Señor Jesús y Él, siendo Dios, se somete voluntariamente debajo de su Padre. Yo voy a reinar, pero eso le corresponde a mi Padre. Ustedes están ambicionando poder, posiciones, confían en sí mismos. Y yo, siendo el autor de la vida, me someto voluntariamente a mi Padre. Y esto es precioso, hermanos. Es hermoso. Porque tenemos un Dios humilde. Y la Trinidad es humilde. El Dios Trino es humilde. Y eso también nos tiene que llevar en la vida diaria a practicarlo también. Si nuestro Dios, Trino, perfecto, tres personas, coiguales, coeternas, son humildes, ¿qué tiene que nosotros de jactarnos, ser como dice ahí, ¿no? Confiarnos en nosotros mismos, ser orgullosos, ser arrogantes? Si nuestro Dios es humilde. Si Dios se somete voluntariamente al Padre, pero Él es Dios. Pero acepta voluntariamente someterse a su Padre. La sumisión eterna del Hijo. Y el Padre acepta esa sumisión, pero siempre se desvive por exaltar a su Hijo. Este es mi Hijo amado, dice, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a Él oíd.
Yo le voy a dar un nombre que es sobre todo nombre, para que todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el Espíritu Santo, que también es la tercera persona en la Trinidad, es igual al Padre, es igual al Hijo, pero se desvive por exaltar al Padre y al Hijo. Y cohabitan, y es perfecto eso. Dios es así. ¿Qué está en nosotros el querer ser orgullosos? Por supuesto que nuestra naturaleza, ¿no? Pero esto nos tiene que impactar también nuestra vida diaria. Y es hermoso este contraste que estamos viendo. Ustedes están teniendo unas actitudes del mundo, le dice, del reino de afuera. Eso funciona allá afuera. Claro que sí. Ellos ejercen presión. Observen, miren lo que dice el versículo 41. Al oír esto, comenzaron, dice, a indignarse contra Jacobo y contra Juan. Hermanos, ¿de qué nos tenemos que gloriar? ¿De qué nos tenemos que enorgullecer? ¿De buscar un lugar, una posición? ¿Realmente? Al oír esto, observen la actitud que tienen los otros 10. Comenzaron a indignarse, dice, ¿contra quién? Contra Jacobo y contra Juan. Acá están los celos y envidias expuestos a los demás discípulos. Otra manifestación también del corazón. Celos y envidia expuestos. Siguen el contraste, ¿no? Miren la actitud que de ellos 10. Ellos se enojaron porque, bueno, ellos tuvieron una actitud orgullosa, fueron impertinentes, fueron soberbios con el Señor. Mirá lo que le van a preguntar al Señor. ¿Por eso se enojaron? No. ¿Saben por qué se enojaron? Porque se le adelantaron. Ese es el punto. Observen, miren ahí 9:33. Marcos 9:33. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discuten en el camino? Me encantan las preguntas de Jesús. Él sabía por qué estaban discutiendo. Pero ellos guardaban silencio, parecen los niños. Veo que están peleando y cuando el papá, uno se acerca y, ¿qué están haciendo? Nada. Ellos dicen que guardaron silencio. Porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó. Vengan. Llamó a los 12 y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. O sea que los 12 están acá con la misma actitud. No hay ni uno que se salve. Ellos se enojaron porque se le adelantaron, pero ellos también habían disputado por esos lugares. Y después también, como le dije, en el aposento alto tienen la misma actitud. La idea es que ellos estaban quedando afuera de la repartición. Ese es el punto acá. Pero había celos, había envidia y había una competitividad cruel. Competían unos a otros. Cuando en un creyente surgen celos, envidia, competencias, son evidencias de un corazón orgulloso. Y eso, hermanos, puede llegar a destruir una iglesia, una familia, una amistad, cualquier cosa. El orgullo destruye todo. Y uno dice, pero eso no pasa en la iglesia, ¿no? Sí que pasa. Lamentablemente pasa. Bueno, les doy un ejemplo, 1 Corintios capítulo 3. Así que, hermanos, le dice Pablo, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no pueden recibirlo. En verdad ni aún ahora pueden, todavía son carnales, pues habiendo celos, discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque yo, 1 Corintios 4 le estoy leyendo, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es dice Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído y según dice el Señor le dio la oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios le ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ellos distorsionaron la iglesia del Señor. Ellos utilizaron los dones, algo que Dios nos da para servir a los hermanos, para poder glorificar a Dios, para utilizarlos para su gloria, para ellos mismos. Ellos se peleaban por los líderes y entendieron que los líderes no son celebridades, son siervos. Y que el que hace la obra es Dios. Dios es el que da el crecimiento. Los siervos son de Dios. La iglesia es de Dios. Ese es el punto. No estamos para competir, estamos para colaborar unos a otros. Pero da la idea también de una ilustración también de cuando en un equipo de fútbol llega una estrella, ¿vieron? ¿Vieron cuando un equipo de fútbol llega compra una estrella rotulante? Bueno, está la conferencia de prensa, van a los entrenamientos. Y el goleador del equipo ya no le gusta tanto porque viene otro goleador. Y en vez de pensar en el bien del equipo, porque este va a hacer más goles y se va a complementar conmigo, no, este viene para serrucharme en el piso y sacarme mi puesto. No está pensando en el equipo. ¿En quién está pensando? Entonces, el punto no es el bien del equipo, el punto es cuántos goles hago yo. No debe ser así en nuestras vidas. No estamos para competir, estamos para colaborar, estamos para complementarnos. Pero todo, hermanos, parte del concepto que yo tengo de Dios. Ese es el punto también. Que me va a llevar a servir a mis hermanos y a amar a mis hermanos. Yo tengo un alto concepto de Dios, me va a equilibrar que tengo un bajo concepto de mí mismo. Y me va a llevar a tener un alto concepto de mis hermanos. Es teológico el problema. En cambio, si yo tengo un bajo concepto de Dios, voy a tener un alto concepto de mí mismo y un bajo concepto de mis hermanos. ¿Se entiende? El punto del servicio, del amor, es un concepto teológico. ¿Qué concepto tengo yo de Dios? Yo tengo un concepto alto de Dios. Va a mostrarme a la luz de la palabra quién soy yo realmente. Yo debo tener un bajo concepto de mí mismo y un alto concepto de mis hermanos. Y eso me va a llevar a amarles, a servirles. Yo voy a preparar un café por mis hermanos porque ellos necesitan, eso crea la comunión, la coinonía, está bien. Muchos quizá vienen con frío, pero va más allá de eso. Yo hago un café para mis hermanos porque yo tengo un alto concepto de ellos. En cambio, yo tengo un bajo concepto de ellos, yo no los voy a servir. O sea, la idea es que si yo no estoy sirviendo a mis hermanos, tengo un bajo concepto de Dios. Y eso es lo que está pasando acá. Pero observen el segundo punto. El acto más grande de servicio y humildad. Acá vamos a ver también dos características del Señor, que tiene un corazón siervo y tiene un corazón humilde y sacrificial. Observen el corazón de siervo del Señor, versículo 42.
Llamándolos junto a él, Jesús le dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, dice, siervo de todos. Estos textos, hermanos, resumen, como les dije al principio, el Evangelio de Marcos y su propósito. Realmente, ¿quién es Jesús? Y como leyó el hermano Sergio, Él es el Mesías sufriente. Él es el siervo sufriente. Mateo pone el énfasis en su Evangelio a presentar a Jesucristo como el Rey. Él es el Rey. Él es el que desciende de David y que se va a sentar en el trono por siempre. Lucas pone el énfasis de que Él es el Hijo del Hombre y enfatiza que Él vino a cumplir el plan de Dios, el propósito del plan de Dios, de la eterna redención de Dios. Él vino a buscar a los justos, y yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Juan enfatiza la deidad de Cristo. Él es el Hijo de Dios. Jesús es hombre, pero Él es el Hijo de Dios. Y Marcos enfatiza que Él es el siervo sufriente, como nos leía el hermano Sergio. Él es el siervo sufriente profetizado en el Antiguo Testamento. Pero por más que el texto no solamente apunta a poder dejar pecados de orgullo, como vimos sino a un llamado radical a vivir así. Es un llamado al discipulado de Cristo. No es solamente a dejar un orgullo, ambiciones, puesto de posición y poder, sino que realmente es un seguidor de Jesús, debe saber las implicancias del Evangelio. El que quiere ser su discípulo, tome la cruz, dice, apunta al sacrificio, y sígame. Y también dice que Él no vino para servir, vamos a ver, sino para ser servido. Dar una vida de servicio. Ese es el discipulado. El punto es este, hermanos. Si yo no estoy negando mi vida cada día y no estoy teniendo una vida de servicio, no estoy siguiendo a Cristo. Según sus términos. Yo le puedo preguntar a todos acá hoy, ¿vos estás siguiendo a Cristo? Sí. La pregunta es, ¿cómo estás siguiendo a Cristo? El llamado al discipulado es una vida de negarse a uno mismo, a morir a uno mismo y a tener una vida de servicio. Si yo no estoy negando a mí mismo y no estoy sirviendo a Dios y a mis hermanos, no estoy siendo un discípulo. Porque esos son sus términos. Y observen el versículo 42. Él los llama amorosamente, muy tiernamente. Dice, vengan, es hora de aprender. Siéntense. Ustedes saben, dice, que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, dice. Dice una palabra muy fuerte ahí, en el original. Significa tener dominio, ejercer, enseñorearse. Eso es lo que está diciendo ahí. Jesús lo que les está diciendo es, los gobernantes hacen así y funcionan así. Ellos tenían ejemplos de gobernantes déspotas. La dinastía de Herodes, el César. Quieren la cima, quieren que todos les sirvan, ejercen autoridad, están dispuestos a todo para oprimir a los que gobiernan y lograr sus objetivos, incluso hasta matar. En la semana, creo que hace un poco, no sé cuándo fue, estaba leyendo las noticias por internet, también salió en la tele, ¿no? Obvio. Y hace poco creo que en Ecuador fue, ¿no? Sí, mataron a un candidato a presidente. Hacen lo que sea. No estoy diciendo nada nuevo. La grandeza, la ambición. Pero eso funciona en el reino de afuera. Eso es lo que está diciendo Cristo. Ellos se enseñorean de las personas. Ellos quieren que les sirvan.
Ellos ejercen autoridad. La grandeza, la autoconfianza, los celos, la competitividad funciona en el mundo. Pero el versículo 42 dice, no así mi reino. No así mi reino. El reino de Dios es completamente al revés, hermanos. Dios da vuelta a la pirámide. Observen el versículo 43. Pero ustedes no es así. Cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. La palabra servidor ahí habla de ser un mesero. Uno que sirve. ¿Quieren ser grandes? Le dice el Señor. En el reino. ¿Quieren ser exaltados? Bueno, sean meseros de todos. Jesús está apelando a mostrarle la verdadera grandeza de que no es servirse a sí mismo, sino que es servir a Dios y a otros. La idea es servir y poner a otros por encima mío. La autonegación. La pregunta que nos hacemos es, ¿queremos ser grandes en el reino de Dios? No está mal eso, ¿eh? No está mal querer tener recompensas. Pablo dijo, por eso, ya presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, dice, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Pablo dice, yo quiero agradar al Señor, y pienso, cuando esté delante del Señor, de serle agradable a Él, y vamos a ser recompensados. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Dice, en el futuro me está guardada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. No solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Queremos ser grandes en el reino? Seamos servidores de todos. Seamos meseros, esa es la idea. Servidores. La idea, hermanos, es que a través de nuestras vidas, a través de mi vida, yo pueda facilitarle la vida a mis hermanos y a los demás. Que puedan crecer, que pueda ayudarles, utilizar todos los medios posibles para que ellos puedan crecer y conocer más a Cristo. La idea es que a través de tu vida dando lo que las personas necesitan. Pero vivimos en un mundo donde realmente cada uno piensa por lo suyo propio, ¿no? Pero observen el versículo 44, sigue el punto. Habla de tener un corazón de siervo. Cualquiera de ustedes que desea ser el primero será siervo de todos. La palabra siervo ahí cambia, es esclavos, dulos. Y esa palabra es la que el pastor John MacArthur hace el libro de Esclavos, donde dice que una palabra puede cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser siervo que ser esclavo. El siervo tiene derechos. El siervo trabaja y le pagan, el esclavo no. Observen, y les leo de vuelta el versículo 44. Cualquiera de ustedes que desea ser el primero, da vuelta a la pirámide, será esclavo de todos. Jesús está diciendo, consideren a las personas que sirven como tus amos. No solo tienes la oportunidad de servir, sino tienes la obligación de servir a ellos. ¿Por qué? Porque soy esclavo. Ayer hubo una actividad de niños, preciosa, hermosa. Muchos vieron quizás lo que no pudieron las fotos. Y muchas veces uno dice, podemos tener el pensamiento, dice, pero son niños, ¿no? A veces se nos cruza por la cabeza también, no, usted quizás no, a mí nomás, quizás no, pero qué molestos que son, cómo gritan. Yo sé que a ustedes no les pasa, ¿no? Un momento dado tenés que salir un poco porque, bueno, era el bullicio de acá, pero el punto era servirles, amarles, tenerlos por encima nuestros, porque son preciosos para Dios. Y es la generación que nos sigue, es la generación que nosotros tenemos que pasarle la posta del Evangelio. Por eso están siendo ahora
enseñados con el Evangelio. No para que nos molesten acá, sino para que escuchen vez tras vez el Evangelio. ¿Y saben qué? Lamentablemente, a veces la única vez que escuchan el Evangelio es en la iglesia. La idea es servirles, pero tenerlos por encima. Y en este mundo en el mundo bíblico, los niños eran considerados como nada. Por eso Jesús le dice, déjenle a los niños. Y los apóstoles los sacaban, porque eran como muebles. Y Él les dio gran estima. No solamente tener la oportunidad de servirles, sino tener la obligación de servirles. Los cristianos lideran sirviendo. Los cristianos lideran con humildad. La humildad de hacer a los hermanos más importantes que a uno mismo. Los cristianos no compiten, sino que se complementan. Ese es el punto. De tener a mi hermano por encima mío, no por debajo. Si está por encima, yo le voy a servir. Si estoy por debajo, no me merece mi servicio. Y ahí aflora el orgullo. Pero el punto es el concepto que yo tengo de Dios. Eso me va a hacer a mí humillar y verme a mí mismo muy bajo y a mi hermano alto. Filipenses 2. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Ande bien, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Y luego sigue Filipenses 2. Y es lo que sigue acá. ¿Cuál es el ejemplo? Cristo, el modelo. Versículo 45. Este es el penáculo del monte, de la enseñanza. Este es el texto clave del libro. Este es el texto que todos debemos memorizar y llevar en nuestra memoria, pero también en nuestro corazón. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me impacta, observen el versículo 40, porque ni aún el Hijo del Hombre. Paremos un poco acá y hagamos un poco de ir al túnel del tiempo, ¿no? Imaginen la infancia del Señor Jesús, jugando con otros niños, ayudando en las tareas domésticas con la madre. La Biblia dice que Jesús era carpintero, trabajando manualmente. Pero él siempre tuvo en claro quién era él. Era el Hijo de Dios. Por eso cuando van al templo a los 12 años dice, el negocio de mi padre me es necesario estar. Pero él haciendo una silla, una mesa, con la madera que él mismo creó. Porque él es Dios. Él jugando y quizás raspándose las rodillas con niños. Y esas rodillas dice que un día se van a doblar ante él. Si hay una persona que tiene que ser servido, adorado, exaltado, entronizado, es Jesús. Por eso ese ni aún ese toma mayor revelancia. Observen, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Él no vino como rey. Es rey y va a reinar. Pero no sé si ustedes me están entendiendo lo que está tratando acá de transmitir el texto. Él, siendo Dios, no vino para ser servido. Él está invirtiendo toda la grandeza de los gobernantes, la actitud soberbia de los discípulos y se pone como ejemplo. Y observen la máxima expresión de servicio que tuvo el Señor Jesús. Sino que dice que vino para servir. Y Él sirvió de todas las maneras posibles. Curando, dando de comer a las personas, sacando demonios. Marcos dice que no tenía tiempo ni aún para comer él.
Pero su máxima expresión de servicio fue dar su vida en rescate por muchos, dice ahí. Aquí la traducción sería dar su vida en rescate de muchos, es en lugar de, a cambio de. El pasaje es una clara prueba de la expiación vicaria, la expiación sustitutiva de Cristo. Él es el sustituto, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Ese fue su mayor servicio. Y el cumplimiento de las profecías del siervo sufriente es, como leía Sergio en Isaías 53, fue por nuestro lugar. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no cometió pecado, por nosotros le hizo pecado, dice, para que fuésemos justicia de Dios en él. La expiación, la sustitución. Y quizás estás acá y estás escuchando esto y todavía no entendiste el Evangelio. No entendiste la sustitución, el cambio, el glorioso intercambio, como cantamos. Yo injusto, yo merecía morir y yo merezco el infierno, yo merezco la ira de Dios. Sin embargo, Él es el justo, hizo un intercambio. Y hay dos maneras de pagar el pecado. La Biblia lo dice y lo enseña. O lo paga Cristo en la cruz, ya lo pagó Cristo en la cruz. Yo debo creer en Él, arrepentirme de mi pecado. ¿O sabes cuál es la otra manera? O lo pagás en el infierno. Porque es la justa retribución de Dios. Todos merecemos el infierno. Es justo. O lo paga Cristo y te apropias de la cruz. Crees en Cristo. Venís a Cristo. Te arrepentís de tus pecados. ¿Entendés el cambio, la sustitución? ¿Sí? Y Él nos cubre de su justicia. Y ya no estamos más desnudos delante de Dios. Somos recubiertos con su justicia. Siempre por eso cada domingo vas a escuchar de este púlpito eso, ¿no? El hecho de que vengas a Cristo. Realmente te imploramos que vengas a Cristo, que entiendas esta verdad. Para ir finalizando, ¿no? ¿Cómo nos vemos nosotros en estos textos? ¿Cómo aplicamos esto? Algunas preguntas, ¿no? ¿Qué pensás cuando estás solo realmente de tus hermanos? ¿Realmente nos creemos superior? Porque podemos tener más conocimiento, más estudios, mejor posición, no sé. Como los discípulos. Tenemos que identificar que eso es pecado, confesarlo y apartarnos de eso. El orgullo es muy sutil, hermanos. Es muy silencioso, pero está ahí. Es identificarlo, confesarlo y apartarnos de él. Tenemos realmente sentimientos de celos, de envidias. Podemos envidiar un ministerio del otro, la casa del otro, los dones del otro. Saben que eso, como les dijimos, eso puede empezar con algo pequeño, las pequeñas zorras, ¿no? Pero luego después destruye toda la viña. El orgullo destruye todo. Un matrimonio, una iglesia, una amistad. Mi vida se caracteriza por pensar y hacer que la vida de mi hermano sea mejor a través de mi servicio como un estilo de vida. Soy una persona que doy, dale, sirvo para el otro. Nuestro estándar, como vimos, es Cristo. Pero termino con estos textos, ¿no? 1 Juan capítulo 3. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Quién escribió esto? Juan. El que fue y le dijo, quiero sentarme a tu derecha o a tu izquierda. Santiago 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua,
sino que engaña a su propio corazón. La religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha es esta, ¿no? Visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse del mundo. ¿Quién escribió? Jacobo. Los dos que estaban ambicionando los puestos de poder, ahora están en otros. En otros. Amar a otros, ver a otros, visitar a otros. Vaya que aprendieron la lección. Porque el Señor moldeó su corazón. Y así también lo puede hacer con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, realmente ver esta historia, se ve el contraste, Señor, de lo que es el corazón, nuestro corazón, pecaminoso, ambicionando muchas veces poder, posición, orgullo, celos, envidia. Pero Señor, también vemos tu bondad, tu misericordia, tu compasión, al poder enseñarnos, Señor, de lo que realmente es seguirte a ti. Poder negar nuestra propia vida, eso es algo que solamente tú puedes hacer cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, de vivir para ti, de dejar al lado nuestros anhelos, deseos, proyectos, y a la vez también, Señor, tener un corazón de siervo. Y el ejemplo mayor lo has dado tú, Señor, siendo Rey, amo, creador, absoluto, viniste a este mundo, Señor, para servir. Pero la mayor expresión de servicio, Señor, fue dar tu vida en rescate de nosotros. Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha entendido esa verdad, si está viviendo para sí mismo, si odia la cruz, pedimos, Señor, que tengas misericordia de él. Que tu palabra, Señor, llegue a su corazón. Dale fe y arrepentimiento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.